Dios los bendiga. Estamos contentos y agradecidos al Señor por estar una vez más con ustedes desde aquí, desde Argentina. Mi nombre es el capellán Brian Oroño, pastor también y evangelista. Como decía, estamos trabajando hace 42 años aquí en Florencio Varela, en Buenos Aires, República Argentina, y es una bendición poder estar nuevamente luego de 15 días aproximadamente que estuvimos enfermos, estuvimos internados en el hospital, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice su palabra, ¿no? Así que le agradecemos al Señor porque ya estamos, la verdad que agradecidos al Señor por ese milagro que Él hizo, ¿no? Y hoy me gustaría poder hablar con ustedes sobre la redención de Cristo en nosotros. Así que un lindo tema donde vamos a estar explayando varios textos bíblicos y va a ser una bendición. Así que después de poder estar, como decía, con un cuadro de anemia durante casi 15 días. Estuve internado ahí en el hospital y me habían salido los análisis que tenía anemia 4 y bueno, me tuve que internar, me pusieron transfusiones. Yo sentí una debilidad, pero no sabía qué era, ¿no? Y era que se ve que tenía una herida acá. Lo milagroso es que el día que me hicieron la endoscopía, pudieron comprobar que estaba cicatrizado, así que ya el Señor empezó a hacer el milagro y después tuve unos días más con análisis, y bueno, la verdad que le agradezco al Señor porque Él puso su mano poderosa. Pudimos predicar en el hospital a varias personas allí que estaban enfermas, hablarle del Señor. Había mucha gente que estaba apartada también, gente que no conocía. Y fue una bendición, porque donde estábamos pudimos bendecir a la gente, hablarle del Señor, y bueno, es algo que Dios en medio de la prueba de la lucha, estábamos proclamando bendición, predicando el Evangelio, las buenas nuevas, y bueno, eso lo hace Dios, ¿no? Porque agradecidos al Señor porque Él nos había guardado nuestra vida, ¿no? Y bueno, hablando del Señor, lo que el Señor hizo en nosotros, ¿no? Testimonio vivo. Así que agradecidos a Dios porque no sabía que había sido tan terrible el tema, porque nos decían, ¿no? Los médicos que, dice, usted tiene un Dios aparte. Sí, amén, le decíamos. Así que bueno, el Señor hizo la obra, hizo el milagro en nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Como el Señor, esa cobertura espiritual siempre nos guarda de todo peligro, de toda tragedia, de todo mal, de toda circunstancia, ¿no? Y me gustaría poder orar al Señor para agradecerle por este tiempo y poder después predicar el tema que tenemos hoy, que es la redención. Así que queremos saludar a Radio Kairos TV, y la verdad que una bendición la pastora Marjorie, que también estuvo orando con todo su ministerio, con todos los pastores, mucha gente que oró, muchos ministerios. La verdad que agradecidos al Señor porque fue un tiempo de comunión. Había mucha gente que hace rato que no hablaba con ellos, pastores, ministerios, y bueno, cuando vio que a veces uno pone algún posteo, y bueno, algunos lo ven, otros por ahí lo ven, y quizás están mirándonos solamente, ¿no? Esta vez, cuando posteamos de que estaba internado, bueno, mucha gente me llamaba, estaba orando, estaba ahí, me mandaba mensajes, prédicas. Es tremendo cómo el Señor puede mover las personas, ¿no? Porque era una emergencia realmente de Dios, que necesitábamos el auxilio y la oración del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estuvo presente. Así que le agradezco al Señor porque no hay denominación, no hay iglesia, no hay ministerio, no hay cargo, sino que todos se unieron como iglesia para orar, y eso es lindo, ¿no? Porque ahí demuestra que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Realmente no importa las denominaciones, los cargos, los ministerios. Importa que somos hijos de Dios, y hay una persona que está mal, y bueno, las
hijas y hijos de Dios oraron y Dios contestó. Tremendo, ¿no? Así que bueno, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo, porque nos da un día más de vida, porque realmente estamos en las manos de Dios. Es como dice un pastor, ¿no? Que el Señor es el dueño del universo, el oro, la plata, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y realmente Dios cuando hizo el universo, la tierra, el hombre y los animales y toda la creación, ¿no? Él estaba siempre pendiente de todos los detalles. Y esta vez en mi vida no se le perdió un detalle. El Señor obró tremendamente. Así que le agradezco al Señor porque Él hace el milagro, Él hace muchas veces de esa situación una bendición, ¿no? Como decíamos, estuvimos orando por gente en el hospital, por muchos necesitados, gente que estaba apartada, y Dios hizo el milagro de bendecir también a esas personas y estar allí en medio de esa prueba, de esa dificultad de ellos también, ¿no? Así que bueno, le agradecemos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracia en esta tarde, Señor, a pesar de que aquí no tenemos energía eléctrica, pero igual pudimos salir al aire, Señor, acá a través de este programa, Señor, de distintas radios, Señor, que están, Señor, retransmitiendo también esta bendición de esta palabra, Señor, allí, Señor, que va a llegar a muchos corazones, va a impactar en las vidas, Padre. Lo creo, Señor. Lo creo que tú haces el milagro, así como lo hiciste conmigo, Señor. Estás allí, Señor, llegando a las vidas, llegando a los lugares, Señor, donde está la necesidad, donde está el dolor, donde está la dificultad. Padre, en el nombre de Jesús enviamos la palabra de redención, la palabra de restauración, Señor. Enviamos, Señor, allí, Señor, convicción de pecado, Señor, arrepentimiento, Señor, en las vidas, Señor. Que empieces a tocar, Señor, cada corazón, Señor, aquel que está necesitado, aquel que está agobiado, aquel que está sin fuerza, Señor, aquel que necesita, Señor, un aliento, Señor, para seguir adelante, Padre Santo, para fortalecerse, Señor, para que tú puedas sanar su vida espiritual, su vida física, Señor, y aún aquellos que tienen deudas, que tienen problemas, que no tienen trabajo, que están, Señor, quizás muchas veces con una situación límite, Señor, con deudas, Señor, con negocios, Señor, a punto de quebrar, Señor, con deuda de alquileres, Señor. Muchas veces, Señor, hay iglesias y ministerios que no pueden sustentarse, que están allí, Señor, con una deuda, con un problema, Señor. Enviamos, Señor, la palabra de bendición, Señor, allí, Señor. Oh, Padre Santo, que tú multipliques, Señor, allí, Señor, como multiplicaste los panes y los peces, Señor, allí, Señor, en la multitud, Señor. Queremos ver tu milagro, tu señal, Señor, que tú haces la bendición allí, Señor. De la nada, Señor, tú formaste el universo, formaste al hombre, Señor, a la mujer, Señor, los animales, la creación, Señor. Tú eres el que, Señor, haces todas las cosas, Señor. Estás en todos los detalles, Señor. Nada, Señor, dice tu palabra que se puede escapar de tu presencia, Señor. El salmista decía, aun si se subiera a la estrella más alta, Señor, allí estabas tú, Señor. Aun si se hubiera ido, Señor, a lo más profundo de la tierra, allí también está tu presencia, Señor. Y hoy lo creemos, Señor, porque lo palpamos, Señor, porque tu presencia es la que nos guía, la que nos endereza, la que nos marca el camino, el rumbo, Señor, para entrar en las dimensiones sobrenaturales, Señor, de tu unción, Señor, de tu palabra, Señor. Oh, allí donde está el avivamiento, donde hay, Señor, adoración eterna, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque nos has entregado las comunicaciones, Señor, desde muchos años que venimos trabajando, Señor. Oh, Padre Santo, en distintas radios, muchas veces hemos estado en canales de televisión, Señor, y ahora que tenemos todo a disposición, Señor, antes nos costaba todo, Señor, viajar, Señor, hasta no teníamos música, Señor, y teníamos que procurar, Señor, conseguir para poder pasar, Señor. No teníamos, Señor, muchas veces, Señor, estudios teológicos como hemos tenido hasta ahora, Señor, que nos hemos preparado, Señor. Pero allí con ese primer amor, Señor, impulsábamos, Señor, a través de las ondas radiales, Señor, a través de los canales de televisión que estuvimos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy no ha cambiado
mensaje, Señor, sigue siendo el mismo, que las almas puedan llegar al conocimiento de la verdad, Señor. Oh, Padre Santo, antes nos costaba un montón, Señor. Ahora que tú nos diste y nos entregaste estos medios de comunicaciones internacionales, Señor, no estamos llegando solo a localidades, sino estamos llegando al mundo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, porque no somos nada, somos siervos inútiles, Señor. Pero en tus manos, Señor, somos siervos y hombres y mujeres, Señor, que somos vasos de honra, Señor. Tú nos limpiaste, nos sacaste de lo vil y lo menospreciado de este mundo, Señor. Oh, te dignaste a, Señor, darnos, Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, porque no somos nada, Señor, pero en tus manos, Señor, somos saetas para el enemigo, Señor, recargadas, Señor, allí, Señor, con todo el poder y potencia de Dios, Señor, donde tú dijiste, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia, porque tenemos las llaves, Señor, tenemos, Señor, la batalla ganada, Señor, la guerra ganada, Señor, porque, Señor, somos hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, y en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, proclamamos que va a venir la luz, Señor, pronto, Señor, aquí en Florencio Varela, Señor, en este barrio de Alpino, Señor. Desde aquí, Señor, estamos llevando tu palabra, Señor. No importa, Señor, no importa, Señor, lo que haya pasado, pero sí sabemos, Señor, que estamos, Señor, en tu presencia, Señor, sabiendo de que tú haces la obra, Padre Santo. Tú estás tocando las vidas, Señor, estás tocando los corazones, Señor, y estás trayendo vida y vida en abundancia, Señor. En esta tarde nos paramos, Señor, con autoridad, Señor, oh Señor, frente al enemigo, Señor, sobre las potestades, los gobiernos, los espíritus, Señor, de maldad, Señor, oh Señor. Oh Señor, todo principado, en el nombre de Jesucristo, Señor, atamos, ligamos y echamos fuera, Señor, toda fuerza del mal, Señor, toda enfermedad, todo espíritu de muerte, Señor, declaramos, Señor, vida y vida en abundancia en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, de Jesucristo, Señor, porque tú eres poderoso. Tú eres santo, tú eres el dueño de todo, Padre Santo. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Gracias, papá. Gracias, Jesucristo, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque tu presencia está con nosotros, Señor, constantemente, Señor, demostrándonos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Y vamos a estar compartiendo, como decía, esta reflexión bíblica sobre la redención. La redención es el rescate del pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesucristo, ofreciendo perdón y nueva vida por gracia. Versículos clave incluyen Efesios 1:7, la redención por su sangre, Gálatas 2:20, vivir en Cristo, y Romanos 3:24, justificados gratuitamente. Vamos a estar compartiendo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:13 al 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, pues ustedes saben que a ustedes se les rescató, no con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Acá está hablando del sacrificio divino de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros era nuestro lugar, nosotros estábamos condenados en delitos y en pecados, pero Cristo vino a tomar nuestro lugar y nos dio realmente por qué vivir, porque nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y en pecado. Desde Adán hasta Cristo, todo el mundo era pecador. Sin embargo, a través del sacrificio de Cristo, Él nos santificó, tomó nuestro lugar, se hizo pecador por nosotros, tomando esa maldición del pecado y haciéndonos libres. Hoy, creyendo en Cristo, tomando los pasos de la fe en el bautismo,
congregándonos, teniendo comunión, fortaleza, orando, santificándonos, viviendo una vida de santidad, viviendo en Cristo, siendo nueva criatura, estamos realmente sembrando en el reino de Dios para nuestra vida, porque estamos caminando la senda del Señor. Entonces, hay muchas veces que no hay ocasión de que la persona pueda ser bautizada, pueda congregarse, porque está en una situación límite. Podemos tener el ejemplo de el malhechor que estaba al costado de Jesús, dice, cuando le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hablando de cuando Cristo venga en las bodas del Cordero y venga ya como a buscar a su iglesia en el rapto y toda esa historia, ¿no? O sea, perdón, cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, ¿no? Y él pensando en eso, ¿no? El malhechor. Y le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el Señor ahí evitó el bautismo, evitó la congregación, que uno pueda asistir, que uno pueda estar, porque era una situación límite. Muchas veces nos pasa como capellanes ir a orar por una persona que está al punto de morir en terapia intensiva. No podemos quizás bautizarla, no podemos llevarla a la iglesia, está en una situación límite. Bueno, para esa situación límite también está la promesa de Dios y la redención. Con recibirlo al Señor y poder abrazar la fe, el Señor automáticamente entramos en esa comunión con Cristo. Pero esos son casos, podríamos decir, que no suelen suceder. Ahora, si vos tenés tiempo de poder congregarte, de poder tomar el paso de fe del bautismo, de poder tomar la Santa Cena, de poder empezar a vivir una vida cristiana, empezar a predicar, a hablar de Cristo. Bueno, gloria a Dios, porque Dios te dio ese tiempo de gracia para vivir lo que vas a vivir en la eternidad en esta tierra. Entonces eso es bueno, eso es bueno. Y la verdad que no toda la gente tiene esa posibilidad de poder vivir un tiempo, vivir esa etapa cristiana acá en la tierra. Muchas veces es cuestión de segundos. La vida se va. Hay un tema de mi papá que me había compuesto él y nos tocó cantarlo en como, no sé, ese año que lo compuso lo cantábamos en todos los velorios que íbamos y entierros, ¿no? Algunos eran miembros de la iglesia, ahora otros eran familiares de hermanos de la iglesia que, bueno, nos pedían que vayamos y bueno, nosotros haciendo ese trabajo de pastoral, de capellanía y de poder acompañar en el momento de luto a la persona, a las familias, bueno, nos tocaba cantar un tema que él compuso que es La vida se va como el viento, ¿no? La hierba se seca, dice, y perece, ¿no? O sea, cuando nace a la mañana, pero a la tarde está muerta y así, ¿viste? Un tema que la verdad tocaba las vidas, las personas decíamos cuántos se quieren entregar a Cristo y en el día de la redención ver a su familiar y levantaban la mano, eran 40, 50, así. Creo que nuestro mayor evangelismo fue en los velorios y en los entierros que en los aires libres que hacíamos, ¿no? Este, pero bueno, hemos tenido campañas multitudinarias que hemos visto, la verdad, 5.000 personas en el Playón de Varela, 300.000 personas cuando organizamos la Cruzada de Silla Ávila en el año 97 junto a los pastores de Palma. Y la verdad que qué lindo es poder haber compartido todos esos tiempos de cruzadas y eventos, ¿no? Vivir la vida cristiana, poder vivir eso que vamos a vivir en la eternidad en este tiempo. Eso es bueno. Pero como decíamos, hay momentos que no se puede. No se puede porque es la urgencia de que puedan conocer a Cristo y directamente la eternidad, ¿no? Pasan a otra vida, muchas veces las personas, ¿no? Necesitadas. Pero qué lindo es que podamos, si vos
empezar a vivir esta vida cristiana, poder mantener eso de estar en comunión con la iglesia, de poder sujetarte a un pastor, ¿no? A un ministerio y poder bendecir el nombre del Señor. Es lindo estar en comunión, poder estar fortalecido. Como te contaba al principio de este programa, yo pasé un momento difícil allí en el hospital, ¿no? Y vinieron y desfilaron un montón de pastores, iban, me oraban, gente que iba a evangelizar y le decía, ¿cuál es tu pastor? Tal pastor, lo conozco, es amigo mío, ¿no? Ay, nomás llamaban, estoy acá con el pastor, bla, bla, uy, mandale saludos, y oraban. Una bendición, la verdad. Eh, ya hace 42 años que estamos y trabajamos en los medios de comunicación acá en Florencio Varela, de los primeros medios de comunicación, y hemos conocido un montón de pastores y siervos. Y qué lindo es que haya esa comunión, esa coinonía, esa bendición, ¿no? Así que si tenés la oportunidad de vivir el tiempo de la redención de Cristo acá en la tierra, de mostrar que realmente sos una persona agradecida por esta bendición de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y nos dio las armas necesarias como cristianos para vivir esta redención, bendecido es el nombre del Señor. Te aliento a que sigas adelante. Es más, te desafío a que sigas cada día más viviendo en la presencia de Dios. Las promesas de redención y libertad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y mirá lo que dice Isaías 44:22. Yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar, sí, un pueblo elegido. Nuestra nueva vida en redención. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estas palabras del apóstol Pablo. Vamos a leerlo de vuelta. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué profundidad este pasaje. Acá el apóstol Pablo estaba diciendo en la figura de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estaba diciendo que todos sus deseos, sus carnalidades, su pecaminosidad, su libre albedrío que era hacia el mal siempre, porque hay un pasaje que Pablo dice, ¿no? Lo que yo quiero no lo puedo hacer, mas lo que no quiero eso hago. O sea, podríamos decir, la tendencia del ser humano natural, sin conocer a Cristo, y aún el que conoce a Cristo, nuestra tendencia es a hacer el mal, porque es algo que era normal. El mundo a las cosas que son buenas le dice malo y a lo bueno le dice, o sea, a lo malo le dice bueno y a lo bueno realmente le dice malo. O sea, ¿por qué? En algún momento habrás leído también ese pasaje que dice que el apóstol Pablo dijo que el evangelio es locura para los que se pierden. Para ellos nosotros somos los locos, los que estamos pensando todo el tiempo en Dios ¿no? Y también dice un pasaje que el Evangelio, nosotros para ellos somos y le damos, tenemos olor a muerte, ¿no? Y para los que creen, tenemos olor a vida. ¿Por qué? Porque a la persona natural, el ver a nosotros, llega un momento que lo confrontamos a ese sacrificio de la cruz del Calvario y nosotros venimos a ser esa muerte de Cristo, ¿no? Es como que los confronte, los pone entre la espada y la pared, ¿no? Es tremendo, me ha pasado con mucha gente inconversa, ¿no? Que uno le habla de Cristo y rechaza, pero llega un momento que
realmente se doblega, ¿no? Y ahí se cumple la palabra, ¿no? Que toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios, porque el pecado de la persona muchas veces la condena, ese peso, esa carga es tremenda, ¿no? Vicios, muchas veces la persona es ventajera, quiere estafar al otro, quizás tiene vicios de cigarrillo, de alcohol, busca cualquier mujer, o busca mujeres casadas y anda en una con otra y así, ¿no? Eh, es así como la persona está crucificada en delitos y en pecados. Por eso vino Cristo, a hacer ese sacrificio, ponerse en el lugar. Y Cristo ama a todos, ¿no? Eh, dice que aborrece muchas veces el pecado y la actitud de la persona, pero realmente el Señor murió por la humanidad. Él dio su sacrificio por todos. No dijo, voy a morir solamente por mi iglesia. No, no. Él murió por todos, pero está el libre albedrío. Pero hoy te desafío a que elijas bien. Hoy está el desafío. Sabés que estás mal, sabés que Cristo vino a traerte la salvación, la vida eterna. Elegí a Cristo, amigo. ¿Por qué vas a estar errando? Hoy es la oportunidad. Hoy dice la palabra de Dios que es el día aceptable. Cercana está la palabra, dice. Así, la palabra de Dios está ahí, esperando que vos puedas tomar esa decisión y realmente entender el sacrificio de Cristo. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pablo, que había sido Saulo de Tarso, que había estudiado a los pies de este gran sabio judío, ¿no? Del Sanedrín, Gamaliel, ¿no? Y sin embargo, esta persona dijo muchas veces, había dicho, todo mi conocimiento, todo lo que aprendí lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Tremendo, tremendo, porque este hombre entendió realmente cuando Jesucristo le salió al encuentro. Él cae postrado, cae ciego, ¿no? Y le dice Jesucristo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿no te das cuenta que estás chocando contra la pared? Él perseguía a los cristianos, pensando que hacía el bien, ¿no? Y ahí entendió y encontró la revelación de haber conocido a Cristo. Fue el apóstol que muchos lo criticaban porque él no había estado con Cristo, pero él había tenido un encuentro personal con Cristo. Tremendo, tremendo, porque, porque pudo encontrar ese, pudo tener ese encuentro personal con Cristo y fue el apóstol a los gentiles. Tremendo. El otro día estaba mirando todos los viajes que hizo Pablo, tremendos viajes misioneros, abrió puertas, dejó encargados, levantó líderes, aconsejaba, aún estando preso hacía las cartas. Tremendo, tremendo, un hombre de Dios que entregó su vida por el Evangelio, un hombre que perseguía y dice que las prendas de los discípulos que martirizaban, ¿no? Se lo entregaban a él como diciendo, mirá, lo que hicimos para a favor de la causa, ¿no? De exterminar los cristianos, ¿no? Sin embargo, Jesucristo le salió al encuentro y esa persona pudo cambiar y pudo realmente recapacitar cuál realmente era el camino verdadero que él debía seguir, el apóstol Pablo. Por eso después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Se paraba, dice, en las sinagogas, enseñaba, iba, tuvo experiencias tremendas como estar náufrago, dice que estuvo preso, estuvo surcando un montón de lugares. Hay un pasaje bíblico cuando se le enreda la serpiente, ¿no? Y él las amarrea, estaban esperando que se muera, ¿no? Impresionante, impresionante, un hombre de Dios que no se achicaba y sin embargo después del encuentro con Cristo
realmente pudo entender cuál era el sacrificio que había hecho Cristo en la cruz del Calvario y que él debía pertenecer a este movimiento que era el Evangelio de Cristo. Romanos 3:23 al 24, Pablo dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús que efectuó. Tremendo, tremendo. El Salmo 107:2, el salmista profetizando, ¿no? Y diciendo esto, díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Estaba hablando de realmente darle la gloria a Dios, porque el Señor había hecho el sacrificio divino en las vidas. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Colosenses 1:20 al 22 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Tremendo lo que habla el apóstol Pablo sobre la redención, ¿no? Redención, tremendo. Muchas veces no entendemos qué es la palabra redimir, ¿no? Muchas veces, para que entiendas, la palabra redimir es como volver a restaurar aquello que estaba roto, volver a reconstruir esa relación que estaba cortada. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios desde el tiempo de Adán hasta Cristo. Toda esa eternidad, todo ese tiempo estábamos con esa, podríamos decir, eso que estaba cortada, que era la comunión con Dios. Cristo vino a traer vino a ser ese puente para nosotros. Desde los tiempos antiguos se debía sacrificar un cordero. Él fue el cordero inmolado, el cordero de Dios que dice la palabra que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista anunciaba, ¿no? Detrás de mí viene uno que no soy digno de desatar los zapatos, decía, ¿no? Él era, en cuanto a la carne, era primo de Jesús, pero él sabía que Jesús tenía eso, que él era el Hijo de Dios. En cuanto a la carne, pero era Dios hecho carne, lo dice en San Juan, ¿no? El verbo se hizo carne y el verbo era Dios. Así que realmente es un tiempo que Dios nos está regalando de gracia, esperando que Él regrese para redimir a la humanidad, para venirla a buscar, porque ya la redimió la humanidad, para venir a buscar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitan primero y los que hayan quedado, Él los va a levantar. Entonces, esa es nuestra esperanza, la vida eterna, vivir una vida de Cristo, una vida podríamos decir, cristiana, sana, saludable, de victoria, de bendición, de gloria, y estar palpando ese cachito de eternidad, porque estamos viviendo en este tiempo especial de Dios en la tierra,
pero esto lo vamos a vivir por la eternidad, adorándole al Señor, dándole gloria. Ya no vamos a tener sufrimiento, no vamos a padecer enfermedades, no vamos a estar pensando qué vamos a comer, no vamos a estar pensando que tenemos que pagar una deuda, que tenemos que afrontar esto. No, no, no. Vamos a estar adorándole toda la eternidad. Hoy es tiempo de vivirlo acá en la tierra. Esto es como una prueba de lo que vamos a vivir en la eternidad. Vamos a estar en este tiempo, viviendo este tiempo y agradeciéndole al Señor por este sacrificio, esta redención que Dios nos ha dado. El Salmo 111:9 dice, redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto santo y temible en su nombre. El salmista era un profeta de Dios. Estaba mostrándonos realmente la figura de lo que iba a venir, que era Cristo. El Salmo 137 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo, porque acá nos está dando la pauta de que nosotros debemos agradecerle a Dios por nuestro cuerpo, nuestro espíritu y sabiendo que son de Dios. 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:24-26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendo. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Isaías 44:22 dice, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como siempre digo, en Cristo, dice que cuando Él estaba estaba allí en la cruz del Calvario y Él expiró, dice que el velo del templo se rasgó. Estaba el templo donde entraba una vez al año el sacerdote, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? El velo del templo se rasgó y a partir de ahí la palabra de Dios dice que no hay más intermediarios entre Dios y los hombres. Jesucristo. Entonces, ya no tenemos que ni adorar imágenes, ni poner amuletos, ni caminar quizás como acá lo hacen la gente hasta Luján, que van a pie, hacen un sacrificio tremendo, o ídolos como el Gauchito Gil, o entidades como la Umbanda, Quimbanda, que adoran entidades y bajan espíritus. No, 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 no. Nosotros no tenemos más intermediarios entre Dios y los hombres. Nosotros tenemos la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo, y nosotros, cuando realmente entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos lo que Él hizo por nosotros, que fue dar su vida en rescate por nosotros, ocupando el lugar de nosotros que éramos pecadores, estábamos hundidos en delitos y en pecados, como decía el salmista,
estábamos en el lodo cenagoso. Es tremendo, ¿no? Hay un pasaje bíblico que, que me gustaría compartir, que es muy profético también, ¿no? Porque Job 19, 25 al 27 dice, Job, después de haber pasado la prueba, haber pasado la lucha y todo, dice, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos allá del otro lado en la audiencia pueden decir, yo sé que mi Redentor vive? ¿Eh? No importa la prueba, no importa la lucha, no importa la dificultad, no importa lo que el parte médico o el parte del enemigo te haya puesto, el testamento, la maldición, todo lo que venga en contra de tu vida, vos aferrate en esa promesa que dice allí, igual que Job, podemos decir, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. ¿Y a quién veré por mí mismo y mis ojos lo contemplarán? Y no los de otros. Mi corazón desfallece dentro de mí. Tremendo, tremendo lo que dice este hombre Job, después de haber pasado tantos problemas, tantas dificultades, ¿no? Y nosotros podemos decir de la misma manera, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. Otras versiones dicen, aún del polvo me levantará. O sea, Él nos va a levantar, Él nos va a poner en la dimensión espiritual que necesitemos estar. Él siempre nos va a sostener en el hueco de su mano. Él siempre va a estar para redimirnos, para bendecirnos. Él lo hizo una vez y para siempre el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Él está constantemente en la presencia de Dios cubriéndonos de todo mal. Él está siempre allí dispuesto a poner allí sobre sus hijos la fidelidad de sus promesas. Es tremendo como Dios nos puede cubrir de todo mal, de toda dificultad, en medio de toda prueba, en medio de toda lucha. Vamos a estar siempre saliendo airosos, siempre con la victoria, siempre tomados de la mano del Señor. Así que Dios es el que nos fortalece en medio de cada prueba, en medio de cada lucha. Nos dice, hijo mío, no estás solo, yo estoy contigo. La palabra de Dios, como le dijo a Josué, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo hasta siempre, siempre va a estar con nosotros. No importa, no importa la dificultad. Muchas veces el enemigo te va a hablar en tu cabeza, te va a decir una cosa, otra, te va a hablar a través de conocidos, de amigos. Te va a decir, no, no, esto no es así, no, pero fíjate dónde te estás metiendo, que esto, que lo otro. Vos seguí a Cristo, no te tiene que importar nada. Vos seguí al Señor. Ahí es donde vas a encontrar la bendición de Dios. Me gustaría poder en este final de este programa, poder orar y que puedas tomar la redención de Cristo en la dimensión realmente que es. El sacrificio de Cristo no fue en vano, fue para redimirnos del pecado, de la muerte. Muchas veces el diablo te va a venir a acusar, te va a venir a decir que eh, te equivocaste, que hiciste mal esto, hiciste mal lo otro, no tenés perdón de Dios. Mentira, está la restauración del Señor. Él está allí como ese hijo pródigo que vuelve a la casa de su padre y su padre corre allí a sus brazos a abrazarlo y contenerlo y decirle, hijo mío, has vuelto. Bueno, el Señor está esperando. Muchas veces hay gente que está apartada, que ha muchas veces tomado muchas veces como el sacrificio de Cristo como algo natural, como algo sencillo, sin embargo no le encontró realmente el valor. Bueno, ahora entendé el valor de Cristo. Él te dio esa redención en la cruz del Calvario, resucitó, nos dio nueva vida, nos hizo nueva criatura. Entonces nosotros debemos vivir en ese camino nuevo, en esa bendición, vivir ese evangelio. Entonces, si le erraste,
te desviaste del camino, te fuiste mucho tiempo, no importa, la presencia de Dios puede restaurarte. Creemos en la redención, creemos en el perdón de Dios, que Dios puede bendecirte, que Dios puede transformarte. Ponete en las manos de Dios, humillate, empezá de nuevo. Muchas veces la gente dice, no, otra vez de vuelta voy a empezar, no, pero no importa, acá está en juego tu alma, está en juego tu vida espiritual, tu redención por la eternidad. Si tenés que humillarte, si tenés que pedir perdón, si tenés que volver a empezar, si tenés que entender que hay muchas cosas que tenés que cambiar, hacelo, hacelo. Empezá a dejar de lado las malas amistades, los vicios, las malas actitudes, empezá a cambiar tu carácter, empezá a buscar realmente lo que está fuera de lugar y empezá a hacer un cambio rotundo en tu vida. Empezá a buscar de Dios, principalmente. Empezá a buscar el apoyo de gente espiritual, gente que te pueda contener, que te pueda dar una palabra de aliento, que te pueda ministrar. Buscá volver a la iglesia, empezá de vuelta. Y si quizás asistís a la iglesia, pero no sentís nada, estás muchas veces reacio, empezá a buscar de Dios en la intimidad, empezá a orar, doblar tus rodillas, empezá a decirle, Señor, confesalo, no siento nada, quizás hay algo que no sé qué me pasa, pero eh, ahí está la restauración de Dios. Yo te digo, en un tiempo que me puse a estudiar mucho la Biblia, en los institutos bíblicos, en el seminario y todo, me había agarrado un espíritu de ir a la iglesia y escuchar al pastor y criticarlo en todo su mensaje. No, acá se equivocó, no, acá está mal, no. Y después dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy estudiando tu palabra, yo debo recibir lo bueno, como dice tu palabra, y desechar lo malo, pero estar con un corazón dispuesto. Esa es la actitud. El salmista David dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque era una persona que se humillaba. Cuando él se equivocaba, volvía a empezar, a pesar que era, muchas veces estaba ya siendo rey, muchas veces estaba siendo con todo el esplendor de ser rey y ser el hombre que manejaba la nación. Él se humillaba, dice que tiraba ceniza de silicio sobre su cabeza, se postraba. Esa es la verdadera humillación. Ya no hace falta que te tires ceniza, pero sí que puedas doblar tus rodillas y que con un corazón sincero puedas agradecerle al Señor, puedas empezar de vuelta. Qué lindo que es muchas veces entrar en esa, de volver al primer amor, de poder entender el mensaje y la redención de Cristo, porque eso es Cristo, es tener amor, es volver a empezar, es alegrarte con el éxito de tu hermano, de tu hermana. Eso es la bendición de Dios. Es un tiempo que, que está Dios esperando que podamos realmente humillarnos y si hay que volver a empezar, hermano, volver a empezar. Ese es el verdadero consejo, el verdadero desafío en esta tarde. Que pongas la redención de Cristo en tu vida, que puedas entender el sacrificio que el Señor entró a este mundo para traer salvación. Dios es amor. Él vino a brindar todo ese amor para nosotros. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra de Dios, a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos al Dios verdadero, tenemos esa paternidad de Cristo, que Él es nuestro papá. Nosotros, cualquier problema, cualquier dificultad, clamamos a Dios y Dios nos responde. En esta tarde voy a orar, este mediodía, y agradeciéndole a Dios por este tiempo de Radio Kairos, Radio TV desde Costa Rica, nosotros aquí desde Argentina, y todas las radios que nos están
retransmitiendo y nos retransmitirán, porque esto es una palabra que tiene que llegar, que tiene que trascender, porque es palabra de Dios, amén. Nosotros somos, como decíamos, siervos inútiles, pero el Señor en sus manos somos vasos de honra. Entonces debemos hablar con testimonio de lo que realmente Él hizo en nosotros. Hace una semana no sabía si iba a vivir. Hace una semana no sabía qué iba a ser de mi vida, ¿no? Allí me tocó estar internado, me tocó recibir esas transfusiones de sangre y conté casi 100 sueros y pico, ¿no? Pero estaba allí, hablando de la palabra de Dios, dando testimonio. Y bueno, si tenía que partir, iba a ser predicando. Qué lindo que es poder hablar de lo que uno dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí estábamos, hablando de Dios. Hoy seguimos adelante por esta oportunidad que Dios nos da de estar nuevamente en el camino, nuevamente estar llevando su palabra. Y eso se lo agradecemos a Dios, porque Él es fiel y justo para con nosotros, porque nos dio esa oportunidad de seguir. Pero el día que nos llame, qué importante es que podamos decirle: Señor, estoy acá. Si tenés que llevarme, llévame. Qué lindo es poder tener esa seguridad. Años atrás no la tenía. Años atrás estaba quizás un poco en la iglesia, un poco en el mundo. Hoy realmente agradezco al Señor porque estamos en el camino, estamos transitando el camino. Ese camino que no es ancho y espacioso, el que lleva a la vida eterna, sino es angosto, es fino. Muchas veces vas a ver dificultades, pero hay que seguir adelante. Hay que tomarse la mano del Señor y decirle: Señor, me aferro a tu palabra, a tus promesas, a tu presencia. Ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano en mi vida y no quiero que sea en vano en la tuya. Sí, que sea el sacrificio, pueda cubrir allí tu vida, pueda estar allí el sacrificio de Cristo, pueda estar como hizo en el apóstol Pablo, que pudo realmente encontrar allí un discípulo, un apóstol, un hombre y una mujer que daba su vida por el Evangelio. Así debemos estar, tratando de que todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, sea de palabra o de hecho, toda palabra ociosa, vamos a tener que dar cuenta, que podamos entrar en esa dimensión espiritual de guardarnos, de dar el mejor consejo a los hermanos, de poder hablar de Cristo, de poder impartir. Nosotros, como siempre digo, nosotros somos Cristo en la tierra y debemos tratar de impartir lo que Dios hizo en nosotros a los demás. El apóstol Pablo decía: ya no vivo Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? También dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese es el quid de la cuestión. Es poder entrar en la dimensión de realmente en nuestra vida estar, como dice el apóstol Pablo, juntamente crucificado con Cristo. Nuestra carnalidad, nuestro carácter, nuestro ego, muchas veces nuestras actitudes, nuestros procederes, todo a la cruz de Cristo. Debemos crucificarlo. Es la única, es el camino que nosotros debemos, como hijos de Dios, tener en claro, que Dios hizo el sacrificio y nosotros debemos transitar eso, estar juntamente crucificado con Cristo, estar viviendo una vida nueva, para que el mundo, nosotros cuando podamos hablar, podamos predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. Tremendo, ¿no? Gracias, Señor. Vamos a orar en estos últimos minutos y agradeciéndole al Señor, bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de aquellos que está llegando, Señor, esta palabra, Señor, que la redención de Cristo, Señor, debemos vivirla, Señor.
Debemos agradecer por ese sacrificio, Señor, y dar ejemplo, Señor, y poder impartir la bendición a todos aquellos, Señor, que vengan, Señor, a nuestro encuentro, que tengamos quizás vivir un diario, Señor, vivir, Señor, de ir y venir, Señor, y con la gente que nos crucemos podamos dar testimonio del sacrificio de Cristo, de la redención, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, que podamos predicar, Señor, con denuedo este evangelio de poder, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, que esta palabra haya llegado y haya hecho eco, Señor, en las vidas, Señor, trayendo convicción de pecado, Señor, bendiciendo, Señor, restaurando, Señor, sanando, Padre Santo, enviando la palabra de bendición a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te pedimos por aquellos que están padeciendo enfermedades terminales, Señor, enfermedades quizás incurables, Señor, que muchas veces están con muchas dificultades, Señor. Su familia, Señor, aquellos que están apartados, Señor, que puedan volver al camino, Señor, aquellos que están internados, aquellos que están en geriátricos, aquellos que están en situación de calle, enviamos la palabra de bendición, Señor, que tú, Señor, puedas cambiar esa situación para una situación favorable y de bendición, Padre Santo, que tu evangelio pueda recorrer las vidas, Señor, pueda llegar, Señor, allí, Señor, y cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Gracias por este tiempo, Señor, por Radio Cairo, Señor, por la pastora Marjorie, Señor. Que tú bendigas Costa Rica, Señor, todos los países que estamos llegando, Señor, desde aquí, desde Argentina, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, Misión Sol de Justicia, donde estamos trabajando, Señor, hace ya 42 años, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, por esta bendición, Señor. Saludo a todos mis hermanos, Señor, aquellos que están trabajando con nosotros, Señor, en unidad, Señor, aquellos que están, Señor, respaldando, Señor, esto, Señor, que es poder predicar el Evangelio de Cristo. Gracias, Dios los bendiga. Mi nombre es el pastor Brian Oroño, capellán. Estamos trabajando aquí en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Te doy gracias por haber estado compartiendo este tiempo. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo lunes, 08 hora Centroamérica, 11 AM en Argentina. Así que agradecidos a Dios por este tiempo. Dios los bendiga. Gracias por estar compartiendo con nosotros y en victoria. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Pastora Marjorie. Bendiciones. Chau, chau.